Mi nombre es Diego Granda, yo soy de la Comisión Directiva de FOPEA. Bueno, como todos ya saben, ahora vamos a presentar un taller que tiene que ver con la información pública, sobre cómo solicitar información pública al Estado. Antes de empezar y antes de presentar también al doctor Eduardo Bertoni, que es bueno, la voz calificada de este encuentro, les cuento que la próxima semana vamos a dictar, también organizado entre FOPEA y la Agencia de Acceso a la Información Pública, varios talleres organizados por regiones de todo el país. Ustedes saben que en FOPEA intentamos mantener siempre el federalismo, ¿no? Intentar llegar a todas las provincias por igual. Estas capacitaciones las voy anunciando antes para que después, bueno, podamos ya escuchar al doctor Bertoni. Van a estar a cargo de Eugenia Brakinski, que es la directora nacional de Acceso a la Información Pública, y todo su equipo. Después les vamos a ir pasando bien esta información, pero va a haber un taller para la región norte, que es todo el NOA, y Misiones y Corrientes, y Chaco y Formosa, todo el NOA y el NEA, digamos, que va a ser el lunes, la región sur el día miércoles 2 de septiembre y la región centro el viernes 4 de septiembre. Bueno, les voy a hablar primero, presentar a Eduardo Bertoni, que es la persona que nos va a facilitar estas herramientas, esta información sobre cómo solicitar información pública al Estado. Eduardo es abogado, es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue becario del Instituto de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York, y tiene una maestría en Políticas Internacionales de la Universidad George Washington. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Global de Privacidad, de GPA, y también de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Fue fundador del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, del CELE, es fundador, también fue su director mucho tiempo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Fue director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede en la ciudad de Washington, D.C. También entre 2002 y 2005 fue el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. También fue titular de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Ha dictado numerosos cursos de grado y de posgrado, entre ellos Derechos Humanos e Internet, Ciberespacio y Delito. También fue asesor legal en varias organizaciones no gubernamentales en Argentina y en el extranjero. Bueno, es autor de muchos artículos sobre derechos humanos, sobre tecnologías, publicados en revistas jurídicas y en varios medios de comunicación, no solo de Argentina y Estados Unidos, sino de otros países de la región. Y bueno, me parece una voz más que calificada para poder hablar de esto que es tan importante para el sistema democrático, republicano, que es el acceso a la información pública, ¿no? Doctor, primero, muchísimas gracias por este encuentro, y bueno, lo escuchamos. Bueno, buenos días a todos y todas. Supongo que me escuchan bien. Perfecto, sí, sí. En primer lugar, bueno, el agradecimiento a FOPEA por darnos la oportunidad de organizar con ustedes un tema que me parece que es muy, digamos, no solo por la función que cumplo, sino que creo que como vos, Diego, lo anticipaste, por la relación que tiene con el Estado de Derecho, la democracia, y que es básicamente la posibilidad de ejercer el derecho a saber, ¿no? El derecho a acceder a la información que es información pública. Los que me conocen de hace más tiempo, Fernando, uno de ellos, saben que en distintas ocasiones he hablado en distintos foros de FOPEA. Me parece que el trabajo que se hace desde el periodismo en materia de promoción, sobre todo de derechos humanos, es clave. Y particularmente en el tema que vamos a hablar hoy, el acceso a la información pública, el rol que tienen ustedes como periodistas, yo lo califico de un rol muy importante, porque a la vez de ser, al mismo tiempo, mejor dicho, de ser
usuarios de la herramienta, que es una ley de acceso a la información pública, al ser usuarios y producir notas e investigaciones utilizando esta herramienta, no son más que difusores del derecho. Y a veces lo que ocurre, o muchas veces lo que hemos visto, tenemos algunas estadísticas al respecto, es que este es un derecho que no se lo conoce a cabalidad. Y un tema que repito siempre cuando hablo con periodistas, no debe confundirse este como un derecho de los periodistas. Este es un derecho de todos, el derecho a acceder a la información pública. Por supuesto que los periodistas lo utilizan como una herramienta de trabajo, y al utilizarlo como una herramienta de trabajo, sirve también para que otros conozcan que existe esta herramienta. Y también vamos a hablar un poquito de qué tipo de herramienta de trabajo y para qué tipo de periodismo me parece a mí que es útil el acceso a la información pública. Déjenme hacer esta presentación contando un poco la historia de cómo llegamos al momento en que en Argentina aprobamos una ley de acceso a la información pública y tenemos un ente que es el ente que, al mismo tiempo de ser el encargado de la implementación de la ley, es el encargado de controlar que quienes son los que deben dar información pública cumplan con la ley. Esto es la Agencia de Acceso a la Información Pública. Eduardo, Sí. perdón, si te parece, antes de empezar eso, me quedó decir una sola cosa, que si alguien llega a tener alguna pregunta o observación o lo que quieren en nombre justamente de la libertad de expresión, pueden hacerlo en el chat de esta sala y después al final de la disertación de Eduardo vamos a ir compartiendo las preguntas y bueno, teniendo esa interacción. Adelante Eduardo, perdón. No, por favor, Diego, me parece importante para así mi presentación, digamos, la reduzco a un límite que nos permita tener algún grado de debate. Espero hacerla un poco más larga de lo que fue la presentación de mi currículum. Gracias, Diego, no hacía falta tanto. El punto es, entonces, ¿cómo llegamos donde llegamos? Y aquí seguramente hay periodistas que han utilizado esta herramienta, el acceso a la información pública, y desde hace años. Y cuando digo desde hace años es porque, si bien es cierto que la ley de acceso a la información pública es una ley que se aprueba recién en el año 2016 y empieza a funcionar recién en el año 2017, previo a eso, a nivel federal, existía un decreto del año 2003, el 1272, que había sido una herramienta utilizada por muchos periodistas para solicitar información al Poder Ejecutivo Nacional, fundamentalmente, que era para quien estaba dirigido. Lo que en mayor o menor medida veíamos que en nuestra región, y a nivel global, por cierto, todos los países iban aprobando legislación que reglamentaba este derecho fundamental, el acceso a la información pública, y lo reglamentaba de manera tal que explicaba cómo se hacen los pedidos de información, cuáles son los digamos, los plazos para responder, cuáles son las autoridades que deben controlar, cuáles son las excepciones por las cuales cierta información, aún siendo pública, puede no ser dada, y esto es un tema clave, cómo están redactadas las excepciones. Es decir, previo al año 2016, y yo les diría previo al año 2003, veíamos que muchos países de la región avanzaban con legislación, y Argentina, a pesar de tener muchísimos expertos, expertas en la materia, no conseguía tener una voluntad lo suficientemente fuerte desde el ámbito político como para aprobar una ley. Hubo varios intentos, todos fracasaron, hasta que en el año 2016, después de mucho trabajo, en donde activistas, periodistas, sociedad civil, academia, ya venían empujando desde hace mucho tiempo, y se consiguió un consenso político importante, la Ley de Acceso a la Información Pública, que se aprueba en el año 2016, a mí me gusta decirlo, no es la ley de un partido político, no es la ley de una facción política, es una ley que, como salió aprobada, es una ley de la sociedad,
los principales partidos políticos votaron por la afirmativa de esta ley tanto en el Senado como en diputados. Bueno, tuvimos una ley, o tenemos una ley de acceso a la información pública, que, insisto mucho, es la herramienta que reglamenta un derecho constitucional. Todos ustedes saben que, si bien es cierto que nuestra Constitución, desde su redacción originaria de 1853, el derecho de petición a las autoridades es un derecho que existe en la Constitución, lo cierto es que a partir de la reforma del año 1994, todo esto se refuerza con la incorporación de los pactos internacionales de derechos humanos, particularmente en nuestra región, con la incorporación del Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde claramente el artículo 13 incorpora el acceso a la información pública como un derecho fundamental. Dicho esto, no solo por una interpretación que podemos hacer nosotros del texto de la ley, sino también dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, bueno es decirlo, fue el primer tribunal internacional que determinó que el acceso a la información pública era y es un derecho fundamental. Bueno, aprobamos una ley en el año 2016. Cualquiera de ustedes que pueda ver o que tenga acceso a la ley verá que la ley está encabezada por una serie de principios que hacen al acceso a la información pública. Yo no voy a hacer una referencia a los principios. Tampoco voy a hacer mucha referencia a cómo se hacen los pedidos de información en estos talleres que estamos llevando adelante. Seguramente van a tener oportunidad de discutir más sobre cómo pedir información. El cómo pedir información, para reducirlo a algo muy simple, es muy flexible. El principio de informalismo es uno de los principios que está en la Ley de Acceso a la Información Pública, y es un principio que lo que explica es que básicamente lo que tengo que hacer es pedir información. Claro que después, en la práctica, las sugerencias son tratar de pedir la información de la manera más detallada posible, porque eso hace a que el Estado pueda contestar de una manera más adecuada. Pero entonces les decía, esta ley es una ley que empieza por una serie de principios, que son los principios rectores de la ley, para luego pasar un poco a lo que es la cuestión más bien procesal, ¿sí? ¿Dónde lo pido? ¿Cómo lo pido? ¿Quién me responde? ¿Cuántos son los plazos de respuesta? Y lo importante para la conversación de hoy es, bueno, ¿qué pasa si no me responde el que me tiene que responder? ¿Qué pasa si le pedí información al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación no me responde o me responde inadecuadamente? Bueno, la ley tiene un diseño similar al de otras legislaciones del mundo, similar a la ley modelo de la OEA, que fue fuente de derecho para nuestra ley, en donde nos da dos opciones. No me responden inadecuadamente, puedo ir a la justicia o puedo ir al órgano de control, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, que está creada por la Ley de Acceso a la Información Pública. Y aquí una cuestión que me parece importante destacar ante ustedes, que es que cuando se aprueba la Ley de Acceso a la Información Pública, o mejor dicho, cuando está por entrar en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, se toma la decisión también de hacer los cambios regulatorios y legislativos necesarios para que la Agencia de Acceso a la Información Pública sea además el órgano de control de la Ley de Protección de Datos Personales. Esto no es algo que inventamos en Argentina. En muchos países del mundo hay un solo órgano en el ámbito administrativo que es al mismo tiempo órgano de control del acceso a la información pública y órgano de control de la protección de los datos personales. Hay discusiones de si es mejor tener dos órganos o un solo órgano, lo podemos discutir, pero lo cierto es que en nuestro diseño se tomó la decisión de tener un solo órgano. Antiguamente existía una autoridad de protección de datos personales, pero que no gozaba con las características de autarquía, independencia funcional, presupuesto propio que goza la Agencia de Acceso a la Información Pública, y ponía en tela de juicio
la independencia de la vieja Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Bueno, en definitiva, se creó la agencia, como les decía a ustedes, como el órgano que va a recibir lo que nosotros llamamos son los reclamos. ¿Qué son los reclamos? Y la ley lo llama los reclamos. Los reclamos son los casos en donde quien ha solicitado información no ha tenido una respuesta satisfactoria. Nosotros procesamos esos reclamos, ahora les voy a contar un poquito y vamos a dar algunos números. Procesamos esos reclamos y el reclamo puede tener dos salidas, de acuerdo a la ley. Se rechaza el reclamo porque el órgano tenía razón, por ejemplo, la información pedida caía dentro de una excepción, o la información que se pedía no era información pública, o un montón de otras cuestiones que pueden ocurrir. O lo que ocurre es que tomamos la decisión de que el órgano al que se le pidió información, que en términos concretos lo llamamos el sujeto obligado a dar la información, no cumplió con la ley y lo intimamos a dar la información. Por un plazo de 10 días, y la obligación que establece la ley es la obligación de dar la información. Esto es una explicación muy sucinta, digamos, de lo que sucede. La información se pide al sujeto obligado, el sujeto obligado debe responder en un plazo determinado, puede pedir una prórroga. Si no responde, se puede ir a la justicia o a la agencia. Si responde, pero no responde satisfactoriamente, se puede ir a la justicia o a la agencia. Si se viene a la agencia, se puede terminar con una resolución de rechazo del reclamo, porque el sujeto obligado tenía razón, o de una resolución de intimación a dar la información. Voy a compartir con ustedes ahora, en unos minutos, algunas cuestiones, me van a dejar de ver a mí, van a ver algunas pantallas, y algunas imágenes, y voy a seguir hablando, para ponerle cara y para ponerle estructura a lo que estamos hablando. ¿Qué es la Agencia de Acceso a la Información Pública? Permítanme buscar aquí, no lo estoy encontrando, aquí está. Sé que está Katia, que es una colaboradora que nos puede ayudar, pero creo que lo puedo hacer yo. Yo te digo, Eduardo, a ver si se ve o no. No, ustedes me dicen, sí, claro. Bueno, en primer lugar, para ponerle caras y organigrama a lo que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, la ley determinó que era la propia agencia la que se daba su propia estructura. Yo soy el primer director de la agencia, empecé en el año 2017, la selección del director se hace luego de una consulta pública, propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional. Lo interesante es que la propia ley, en el diseño que se dio, es que la remoción antes del plazo de 5 años que me otorga la ley, lo puede hacer el presidente de la Nación, pero necesita tener un acuerdo del Congreso Nacional. Eso da un diseño institucional que ha sido calificado por órganos internacionales como un órgano adecuadamente independiente. Bueno, pero esto es la parte, digamos, de los niveles de gerenciamiento de la agencia. Verán ustedes que hay dos direcciones nacionales, y como les explicaba yo al principio, una es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y la otra es la Dirección Nacional de Acceso a la Información Pública, a cargo de Eugenia Braginsky, que es quien va a tener también la posibilidad de charlar con ustedes, entiendo que en la semana que viene. También le dimos a la agencia una estructura que le permite actuar de una manera autónoma, con nuestra Dirección de Informática e Innovación, nuestra Dirección Técnico-Administrativa, que es básicamente la Dirección de Recursos Humanos y Soporte de Recursos Humanos.
tenemos nuestro propio departamento de jurídicos, que es la Coordinación de Asuntos Jurídicos, y nuestra Coordinación de Relaciones Institucionales y Comunicación, que está a cargo de Katia Bratisevich, que está presente en este conversatorio, y que ofreció ayudarme si yo no me las arreglaba para mostrar algunas láminas. Bueno, quería mostrarles esto porque digamos, el trabajo de la agencia, estamos por cumplir 3 años, para consolidarnos de esta manera ha sido muy fuerte. Yo estoy satisfecho, la agencia no solo digamos, está ya constituida como un órgano y cumpliendo con las funciones que le otorga la ley, sino, y no menos importante, tuvimos un gran desafío, que era el atravesar una administración del Poder Ejecutivo Nacional de distinto signo político. Y un gran desafío, no por una cuestión de ideologías políticas, no lo estoy refiriendo a eso, sino porque es razonable que cuando hay cambios en el Poder Ejecutivo Nacional, se cambian los ministerios, se cambian los funcionarios, y un poco decíamos, bueno, vamos a tener que empezar de nuevo. Y una figura muy importante que tiene la ley creada son los responsables de acceso a la información pública, que son los puntos focales que tiene cada uno de los sujetos obligados, los ministerios, las secretarías, etc. Y muchos de ellos ya venían con un cierto entrenamiento y algunos han cambiado. Entonces, el desafío era mantener el trabajo, mantener lo que venía haciendo la agencia, y al mismo tiempo volver a capacitar, entrenar, explicar todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, con la ley de acceso a la información, a una administración que recién llegaba. En ese sentido, es importante señalar que hemos seguido trabajando y que, por supuesto, los desafíos existieron y van a seguir existiendo, pero no es un tema que me genere preocupación porque lo he visto en distintos lugares del mundo. Es más, he visto experiencias fallidas de un ente creado en un determinado momento político que desaparece directamente cuando cambia el signo político. Bueno, no es lo que ha pasado, la agencia ha seguido trabajando, inclusive en este contexto difícil en el que estamos trabajando, que es el contexto de emergencia sanitaria. Mi equipo muchas veces nos reunimos, por supuesto, muy periódicamente, semanalmente, para analizar cómo va el trabajo, y en algunos casos estamos trabajando más que antes. Por ahí a muchos les está pasando esto, así que estamos muy satisfechos con el trabajo que estamos llevando adelante en nuestro rol de llevar el control del cumplimiento de la ley de acceso a la información pública. Vamos a ver algunos números para que tengan idea ustedes de cuántos pedidos de información hemos tenido, de cuántos reclamos hemos tenido, de a quiénes se le pide más información. Les quiero mostrar algunas cuestiones que me parece que son importantes para que puedan ir mirando. En primer lugar, nosotros, lo pueden ver, ¿verdad? Sí, doctor, se ve perfecto. Se ve perfecto, Eduardo. Estas son las cantidades de pedidos de información que hemos tenido desde el comienzo. Acuérdense que en el 2017 empezamos en octubre, en septiembre en realidad, fin de septiembre, pero 29 de septiembre, si no recuerdo mal, pero el trabajo empezó en octubre. Cuando empezamos, todo ese organigrama que yo les mostré antes no existía directamente. O sea, la agencia era el director, es decir, era yo, y formando equipo. La estructura la fuimos dando, obviamente, con pasos firmes y continuados, pero las 45 personas que componen hoy la agencia no existían en octubre del 2017. Y sin embargo, la ley ya nos mandaba a cumplir con nuestro trabajo. Bueno, en términos de cantidad de solicitudes que hemos tenido, que nosotros hemos podido relevar, cuidado que esto puede ser un número no preciso, porque estas son las solicitudes que nosotros hemos relevado a partir de lo que es el trámite a distancia, el pedido de solicitudes que se realiza por el trámite a distancia, que es la que nosotros podemos relevar.
esto es importante, porque una de las cosas que nosotros trabajamos muy fuerte desde el comienzo era incluir dentro de los trámites que se pueden hacer al Estado, es el de pedir información. Inclusive tuvimos discusiones importantes con lo que era en su momento el Ministerio o la Secretaría de Modernización por lo que se pedía, digamos, para poder hacer un pedido de información, una solicitud de información. Empezamos con una clave fiscal 2 a la situación que tenemos ahora, que es con un simple DNI, y queremos todavía en el futuro flexibilizarlo más. Pero fíjense ustedes la cantidad, ¿no? Nosotros preveíamos que este año íbamos a terminar este año con unos 6.000, 6.500 pedidos de información. No sé si llegaremos, estamos viviendo en un momento extraño, digamos, entonces no puedo avisorar cuánto va a ser el número final. Si comparamos los números de solicitudes de información con lo que ocurre en otros países como Chile, México, para citar 2 ejemplos, parece bajo. Yo creo que deberíamos tener más pedidos de información, que la herramienta se debería estar usando más. Eso está relacionado con lo que yo hablaba hace un momento de que no existe conocimiento a cabalidad de la existencia de esta legislación. También es cierto que el diseño que tiene, diseño constitucional que tiene nuestro país, también complica un poco esta situación porque cada una de las provincias se tiene que dar su propia regulación de acceso a la información pública, por una cuestión de federalismo. No todas las leyes tienen, no todas las provincias, perdón, tienen leyes de acceso a la información pública, y tampoco conocemos cuáles son los pedidos de acceso a la información pública que se hacen a nivel provincial. Pero por eso les decía, este número parece bajo, pero no podemos afirmarlo definitivamente como un número bajo, ¿verdad? El otro número que les quería mostrar es de todos esos pedidos, cuáles son los más, a ver si sale aquí. No es este. Guarden un minuto, por favor. Calculo que lo están viendo, ¿no? Principales organismos con mayor cantidad de solicitudes, ¿lo están viendo? Sí, se ve perfecto. Bueno, estos son también un relevamiento que hicimos de los ministerios a quienes se le ha pedido más información, ¿sí? Y el Ministerio de Transporte lo encabeza tal vez junto con Jefatura de Gabinete, pero el caso de Jefatura de Gabinete nos puede confundir un poco, porque dentro de Jefatura de Gabinete hay muchas oficinas, muchas dependencias que en definitiva terminan siendo preguntas o pedidos de información a Jefatura de Gabinete. Así que el Ministerio de Transporte es el que más ha sido requerido durante todo este tiempo. Ahora, otro dato que tal vez les resulta de interés es el dato, a ver, pero cada vez que quiero, perdón, el tema de los reclamos, ¿sí? Y el tema de los reclamos relacionado o en su porcentual con la cantidad de solicitudes. Internacionalmente, la cantidad de reclamos que llegan al órgano garante, es decir, a los órganos como la agencia, en Chile el Consejo para la Transparencia, por ejemplo, en México el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, anda entre un 4 y un 6%. ¿Sí? Nosotros el año 2017 yo creo que lo tenemos que sacar de la estadística, pero fíjense que el número es arriba en todos los casos del 6%. Esto quiere decir que están llegando más cantidad de reclamos de lo que llegan en otras jurisdicciones, en otros países. Esto puede ser, digamos, de nuevo, son números que pueden estar en un análisis más riguroso, metodológico de la explicación. Podemos tener algunas dudas respecto de estos números.
Y podemos tener algunas dudas porque, como les decía, no conocemos el universo total de las solicitudes de información. Entonces, por ahí la cantidad de reclamos es mucho menos porque ha habido muchísimas más respuestas, porque ha habido muchísimas más solicitudes. Pero es un dato que a nosotros nos llama la atención y lo tenemos en cuenta, porque nos llama a redoblar el esfuerzo para que nos lleguen los reclamos. El ideal sería que nosotros tengamos poco trabajo si lo que apuntamos es a que el derecho se cumpla a cabalidad, ¿ok? No que tengamos mucho trabajo porque nadie responde los pedidos de información. Y otra de las cuestiones que me parece importante, digamos, darles el panorama, está vinculado con, bueno, en definitiva, cuántos reclamos tuvimos de todo ese. Hasta ahora les di porcentajes, pero no les di, digamos, las cantidades de los reclamos, ¿no?, que hemos venido procesando. Hasta julio de ahora, este mes pasado, la agencia procesó 720 reclamos. Ahí ven ustedes cómo, obviamente, de nuevo, 2017 era muy poquito, pero aumentó en 2019, y nosotros teníamos previsto que para este año íbamos a estar resolviendo, iba a haber más solicitudes y íbamos a estar resolviendo alrededor de 600 reclamos en el año. A julio estamos en 154, tal vez lleguemos a la misma cantidad que en 2019, pero de nuevo, el año 2020 va a ser recordado como un año muy particular como para hacer estudios de este tipo, porque realmente es difícil pensar si hay más pedidos o menos pedidos por la emergencia económica. Ustedes se podrán estar preguntando, bueno, pero debería haber más pedidos vinculados con todos los datos que tienen que ver con gastos del Estado por el COVID y la emergencia sanitaria y demás. Bueno, digamos, intuitivamente podría ser así, no lo estamos viendo nosotros, aunque hemos tenido reclamos al respecto. Pero sería, a mi juicio, hacer meramente una especulación, decir que este año deberíamos tener más pedidos por la situación de crisis sanitaria que se estuvo viviendo. Esto es un poco para darles a ustedes el panorama en números de lo que viene ocurriendo con el acceso a la información pública. Un tema del cual me gustaría también conversar con ustedes es dos cosas que tienen que ver con algo que lo voy a tratar de hacer, una demostración en línea para explicarles de qué se trata. La primera cuestión es que todo lo que nosotros hacemos se encuentra online, se encuentra en nuestra página de internet, que de hecho, bueno, una de las responsables es Katia, de tener la página como la tenemos y actualizada de la manera que está. Nuestra página no siempre fue así, yo tengo el récord histórico de cómo fue transformándose la página, pero permítanme señalarles de nuestra página algunas cosas que me parece que pueden ser importantes que ustedes tengan en cuenta. Este es el landing, esto es como lo que ustedes van a ver, los invitamos a que la vean, busquen información. Hay un lugar que es el que, yo no sé si el cursor se ve moviéndose, calculo que sí, que es el que se llama normativa. Ahí ustedes van a encontrar no solo la regulación, las normas, sino todas las resoluciones que nosotros dictamos. Todas las resoluciones que dictamos, tanto en datos personales, en protección de datos personales, como en acceso a la información pública. Y resoluciones que son resoluciones de rechazos o resoluciones de intimaciones, ¿sí?, de dar información. Otra es la cuestión de trámites y servicios también. Si ustedes ven en nuestra página, ahí, si tuviéramos que dar un curso de cómo pedir información, trámites y servicios, ahí van a encontrar muchísima información. Y lo último, en esta parte, ahora les voy a mostrar alguna otra cuestión más,
de cómo utilizar nuestra página es el Consejo Federal para la Transparencia. No lo nombré, este es un consejo creado por la ley, que lo que hace es reunir a los máximos representantes en cada una de las provincias de las políticas de transparencia y acceso a la información pública. Nos reunimos 2 veces por año, la información la tienen ahí. Obviamente el Consejo todavía tiene mucho para hacer a futuro. Uno de los principales objetivos que le hemos impuesto entre todos y por consenso al Consejo tiene que ver con tratar de hacer homogéneos los principios de acceso a la información pública en todo nuestro país. Yo les decía que en nuestro diseño constitucional, la legislación argentina lo que prevé es que cada provincia se dé su propia ley de acceso a la información pública, sus propias regulaciones, y entonces es importante que esas regulaciones sean más o menos homogéneas. Las personas no distinguen cuando piden una información sobre un gasto público, si se lo están pidiendo al Poder Ejecutivo Nacional o a la provincia. Es decir, lo distinguen, pero no distinguen si empiezan a tener respuestas que son absolutamente distintas. De eso se trata el Consejo. En la página también hay alguna cuestión, digamos, que hemos tratado de ser lo más amigables posibles. Lo pueden ver ustedes ahí en el pedir información pública, la explicación de cómo pedir, qué pasa si negaron la información, pero un dato que me parece importante, que es un poco la salida de todo esto. Yo les decía que la ley nos da 2 posibilidades, una que es que nosotros rechacemos el reclamo y la otra que intimemos. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa si nosotros intimamos a dar una información y el organismo, el sujeto obligado, no cumple? Vía resolución, que la hicimos muy al comienzo de la gestión, lo que tenemos nosotros es directamente una explicitación pública de quienes no cumplen con la ley de acceso a la información pública, que significa quienes, a pesar de haber recibido una intimación, no han contestado la intimación de la agencia. Y en el año 2020, por ejemplo, tenemos que una intimación que se hizo al Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo no cumplió con la intimación de la agencia. Y ustedes pueden ver que esto, digamos, en los años anteriores también tuvimos intimaciones cursadas a distintos ministerios que no cumplieron, o otros sujetos obligados. Ven ahí Telefónica de Argentina como una empresa de participación mayoritaria estatal, que lo tienen, no sé, desde el ministro de Educación hasta RTA, por ahí debemos tener, bueno, la FIP, que la tuvimos. Estos son casos del año 2019, en donde no se cumplió con la intimación de la agencia. De nuevo, la pregunta razonable, bueno, en 2018 tienen otros también, el Ministerio de Seguridad, Secretaría General de la Presidencia. La pregunta que se puede hacer, todo esto está online y lo pueden ver, la pregunta que pueden hacer ustedes es, bueno, en definitiva, ok, pedí información, no me dieron información, fui a la agencia intimó y no cumplieron con la intimación. Ahí lo único que queda es la vía judicial. En Estado de Derecho el que tiene la última palabra van a ser los jueces. Hay muchos de estos casos, hay algunos, no diría muchos, hay algunos de estos casos que se han judicializado porque no han cumplido con las intimaciones porque no se han cumplido con las intimaciones de la agencia. Y lo último que quería señalar, y lo dejo ya abierto a preguntas de ustedes, tiene que ver con volver un poquito al principio, y es el rol del periodismo en el acceso a la información pública. Y yo lo califico como un rol de 2 vías. El primero es utilizar la herramienta, y el segundo es, utilizando la herramienta, promoviendo el derecho, hacer promoción del derecho. Pero en la utilización de la herramienta, y ahí sí cada vez que hablo con colegas de ustedes, periodistas, o con ustedes, periodistas, siempre soy muy claro en que es una herramienta que no sirve para cualquier tipo de actividad periodística, ¿sí? Quien está escribiendo una nota que tiene que salir mañana porque es un tema coyuntural, el acceso a la información pública, la herramienta del acceso a la información pública no es la herramienta que tienen que utilizar. La herramienta,
digamos, ustedes dan clases de periodismo de investigación, saben muchísimo más que yo, pero la herramienta del acceso a la información pública en Argentina y en todos lados tiene plazos, que tratan de ser los más cortos posibles. Pedir información y que el plazo sea muy extenso es lo mismo que la nada. En nuestro caso, para dar información, el sujeto obligado tiene 30 días, puede pedir 30 días más y nosotros tenemos nuestro tiempo también para resolver. Con esto les digo, si es un tema coyuntural y yo necesito saber algo porque es un tema que quiero escribir de una semana para otro, de un día para otro, la ley de acceso a la información pública no es la herramienta. Utilizarán sus fuentes, utilizarán los documentos que puedan haber conseguido, bueno, saben hacer su trabajo periodístico. En realidad, estas leyes sirven muchas veces para el tipo de trabajo de periodismo de investigación de más, que lleva más tiempo, y que pueden servir para constatar datos que uno tiene, y se constatan por vía oficial, o inclusive, alguna vez un periodista inglés me decía que las leyes de acceso a la información pública tenían dos posibilidades, ¿no? Ser utilizadas como la pesca de mosca, ¿sí? Yo no sé nada de pesca, por ahí estoy diciendo una barbaridad, pero estiro una línea y saco una información que es la que estoy buscando, o la pesca con medio mundo, que hago un montón de pedidos de información, recojo información pública y empiezo a jugar con la información que me están dando y eso me genera una investigación periodística y una determinada nota. Pero quien necesita, digamos, tener una información de hoy para mañana, por supuesto que la ley de acceso a la información pública no le va a dar una respuesta, está pensada para otra cosa. Y no está pensada, de nuevo, como una herramienta solamente para el periodismo. Yo insto a usar la herramienta, creo que hay que utilizarla, creo que es la manera de ejercer un derecho, pero tampoco pensar que utilizando la ley, pidiendo, digamos, por la ley información, la información la voy a tener en el momento súper rápido que pueda necesitar por la coyuntura en la que estoy escribiendo, no, esto no funciona aquí y en ningún lugar del mundo. Y entonces, para terminar, les cuento que la agencia tiene, digamos, su cuenta en Twitter, las invito a que sigan, tenemos un canal de YouTube, las invito a que se suscriban al canal, que sigan el sitio de la agencia, porque creo que siguiendo el trabajo que está haciendo la agencia, le puede brindar muchísima información, ¿sí? En nuestra página, que se las estoy poniendo, están ahí también cuáles son las redes sociales. Hemos venido dando una serie de charlas durante agosto en nuestro canal de YouTube, que ha quedado en el canal también de YouTube, que ustedes las pueden replicar y las pueden ver. Creo que con esto podemos ir pasando a alguna serie de preguntas y respuestas, si las puedo dar o si conozco la respuesta. De nuevo, les agradezco y tenemos unos 10 minutitos, yo a la 1 debería ir cortando. Muchas gracias por la atención. Acá Cecilia nos pregunta si la ley aplica solamente para el Poder Ejecutivo Nacional o se pueden preguntar datos de gobiernos provinciales. Bueno, dos cosas. Uno, no se pueden preguntar datos de gobiernos provinciales utilizando nuestra ley, porque exactamente es una ley, de nuevo, por la conformación federal que tenemos en el país, hay autonomías federales, autonomías que tienen que ver con que no se puede solicitar, usando la ley de acceso a la información pública, pedir información provincial. Ahora, si alguien está en una provincia que no tiene una ley, eso no quiere decir que no pueda ejercer el derecho. El derecho se puede ejercer igual. Lo que no va a tener es una herramienta clara de cómo ejercer el derecho. Si no existía la ley, o cuando no existía la ley, por ejemplo, se utilizaban otros recursos, un recurso de amparo y demás. Otra pregunta que puede estar relacionada con eso es si, utilizando la ley, por ejemplo, se puede hacer una pregunta al Poder Legislativo, al Poder Judicial. Sí se puede,
hacer pregunta, ¿está previsto que nuestra ley determine información pública para todos los poderes del Estado? Lo que ocurre es que eso sí es un invento argentino. Lo que se decidió fue no crear un solo ente de control, sino tener entes de control para cada uno de los poderes del Estado. Por supuesto que la Agencia de Acceso a la Información Pública es el más grande por la cantidad de sujetos obligados que tiene. Nosotros no solo controlamos a toda la Administración Pública Nacional, empresas con participación mayoritaria del Estado, sindicatos, universidades, todo aquel que recibe fondos públicos, y después hay otras agencias que han creado, cada uno, bueno, no todos lo han creado, el Poder Legislativo todavía está en deuda, su propio órgano de control, que es el órgano que debe cubrir los reclamos de cuando se hace pedido de información en alguno de esos poderes. Tenemos varias preguntas, Eduardo. Acá Víctor suma y pregunta sobre ese tema, si las provincias deben adherir a una ley madre nacional o tener sus leyes propias, ¿no? La ley nacional prevé, como muchas leyes, la posibilidad de adhesión de las provincias. Pero de nuevo, hay que entender, digamos, cómo nos constituimos como nación. Cuando nos constituimos como nación, nos constituimos a partir de autonomías provinciales que se pusieron de acuerdo a decir, bueno, hacemos una federación, le damos ciertos poderes a la federación, pero nos quedamos con algunos poderes nosotros, ¿no? Esto es derecho constitucional puro, no quiero aburrirlo. Por lo cual no hay una obligación de las provincias de adherir a la ley nacional. Si una provincia no tiene ley y no quiere hacer el trabajo de desarrollar una propia ley, digo, no lo estoy diciendo de una manera peyorativa, digo, puede hacer algo y estaría muy bueno que así fuera, y yo lo insto y lo estamos trabajando en el Consejo Federal, que adhieran a la ley nacional, pero no hay obligación de adherir a la ley nacional. Lo que sí hay obligación en cualquier lugar del país es a proveer el derecho a dar la información pública. Haya o no haya ley, ese derecho existe, es un derecho fundamental y se puede utilizarse. Mariana pregunta, el presidente de la Nación aún no brindó la lista de clientes que tuvo mientras ejerció su profesión de abogado, ¿no? ¿Qué pasará si deciden no brindar esa información? ¿Se podría ir a la justicia? Miren, ese es un caso que lo leí en los diarios, que lo hizo digamos que aparentemente tiene que ver no con la ley de acceso a la información pública, sino que debe tener más que ver con la ley de ética pública por el órgano que hizo el requerimiento, que es la Oficina Anticorrupción. Así que no les puedo decir mucho de ese caso porque no es nada que tenga que ver con la ley de acceso a la información pública. Lo único que sí puedo decir es que cuando se trata de derechos en juego, siempre se puede ir a la justicia. O sea, en el Estado de Derecho el que define en última instancia es un juez. Nosotros somos un órgano administrativo, autónomo, con digamos, autarquía, independencia funcional y demás, pero en definitiva el derecho lo determina en un Estado de Derecho el Poder Judicial. Ponce pregunta, me parece que queda también ya respondida, que es si se puede aplicar el acceso a la información en municipios. Me parece que también, es lo mismo, ¿no? También es lo mismo. De hecho, ha habido muchísimos ejemplos, y muy buenos ejemplos, de casos en donde no a nivel nacional, tampoco a nivel provincial, sino a nivel municipal había regulaciones, herramientas de acceso a la información pública. Ese cuando existía solamente el decreto 1272, que tenía una autoridad de control, que era una Secretaría de Fortalecimiento Institucional, en su momento, algunos recordarán, eso es historia, año 2003, 2004, se hizo un trabajo a nivel municipal para ver cuáles eran las regulaciones y tratar de promover que existieran regulaciones a nivel local. Que para mí es muy importante que eso exista, ¿no? De nuevo, volviendo a la idea de que este es un derecho fundamental que le cabe a todos. Lara pregunta si puede aplicarse la ley para conocer información sobre la Iglesia Católica o los cultos oficiales. La ley se aplica para todo lo que es información pública determinada por la ley. Información pública es información que está desarrollada por el Estado con fondos públicos o que el Estado la guarda. La Iglesia es un caso que
en algunas situaciones puede tener obligaciones de dar información pública, sobre todo cuando recibe fondos públicos. Eduardo, acá preguntan cómo procede la agencia en los casos en los que la legislación provincial no obliga al Estado a proveer determinada información pública. No podemos hacer nada por una cuestión de diseño constitucional. De nuevo, vuelvo a ponerme el saco de lo que no soy, que es profesor de Derecho Constitucional. Pero como está diseñada nuestra Constitución, si una determinada... Miren, tenemos ejemplos y estamos trabajando de provincias o que no tienen o que tienen legislación muy mala de acceso a la información pública. Les voy a dar un ejemplo concreto. Uno de los principios básicos del acceso a la información pública es que porque se trata de información pública, porque se trata de un derecho, yo no tengo por qué justificar por qué pido información. De la misma manera que yo no tengo que justificar por qué me quiero educar, porque es un derecho, ¿ok? O por qué necesito un hospital, porque es un derecho de hacerlo. Bueno, de la misma manera, yo no tengo por qué justificar por qué quiero información si la información es pública. Bueno, hay legislaciones provinciales que dicen que si usted no justifica por qué quiere la información, no le vamos a dar la información. Nosotros no podemos hacer nada frente a esa situación. El que puede hacerlo es el que pide la información. El que pide la información, que es ir directamente a la justicia y hacer todo el caminito, inclusive llegando, si se quiere, hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde hay casos, no de Argentina. Yo mencionaba hoy que el primer caso a nivel internacional que claramente dijo que el acceso a la información pública era un derecho fue un caso contra Chile, el caso Claude Reyes, y hay algunos otros casos de acceso a la información pública en donde si no se cumplen con ciertos estándares internacionales, y ese es uno, se puede llegar a las instancias judiciales. ¿Y ustedes como agencia sugieren a los distintos ministerios o dependencias públicas a que tengan información online disponible para el público? Gran pregunta. Gran pregunta. La ley, no pude contar todo, pero la ley tiene también algo que es lo que se llama la potestad o el mandato que nos dan de controlar la transparencia activa. Cuando hablamos de transparencia, yo lo divido en dos, ¿no? Transparencia activa, como lo llama la ley, y transparencia reactiva. La transparencia reactiva es todo lo que hablamos hoy. Pido y reaccionan y me dan información. La transparencia activa es la obligación que tienen de dar información en los portales de Internet o de dar información de manera proactiva sin que nadie se los pida. La ley determina una serie, una cantidad de casos, de datos, en donde tienen que haber información dada sin que nadie la pida. Sin que nadie la pida. Eso está previsto en la ley y nosotros hacemos un seguimiento. Permítanme, ahí estoy tratando de ver. Tenemos, de hecho, en el portal mismo de la agencia, tenemos lo que es la pestaña de transparencia. Ahí la están viendo. Esto es como un resumen de las cosas mínimas que tiene que tener cada uno de los sujetos obligados: autoridad de personal, compras y contrataciones, declaraciones juradas de los funcionarios, presupuesto. No quiero seguir abriendo la página, pero nosotros trabajamos muy fuerte con los sujetos obligados, sobre todo con los ministerios y algunas secretarías importantes, para que primero trabajamos mucho para que exista esta pestaña de transparencia, que no existía, y ahora la pueden encontrar, y lo que hacemos también es, de alguna manera, controlar cómo se está cumpliendo con las obligaciones de transparencia activa. Antiguamente teníamos, creo que por ahora no lo tenemos porque está en proceso de revisión, teníamos también las estadísticas de quienes cumplían mejor con las obligaciones de transparencia activa. Todo esto no tiene que confundirse con la política de gobierno abierto. La política de gobierno abierto está vinculada, somos primos hermanos, es la política por la cual el gobierno da información proactivamente, pero la ley limita a obligar a una cierta cantidad de información. No quiere decir que no se pueda publicar más información. De hecho, nosotros integramos, digamos, estamos dentro del cuarto plan de gobierno abierto. El plan de gobierno, cuando hablo de gobierno abierto, hablo de una cosa muchísimo más importante, más grande, que es lo que se llama la sociedad
de gobierno abierto de los gobiernos, que es una iniciativa que empezó hace muchos años, cuando, digamos, lanzada en aquel momento por Dilma Rousseff y Barack Obama. Es un grupo de países que se ponen de acuerdo a dar información de manera proactiva, y se van realizando distintos trabajos en los partidos. Bueno, Argentina es parte de la alianza de gobierno abierto, y nosotros desde la agencia estamos tratando de revisar cómo hacer una mejor explicación de los portales de transparencia activa que tienen que tener los ministerios. Es más, hasta se podría reclamar si alguien encuentra que en los portales no existe toda la información que debería existir. Nosotros tratamos de controlar, pero por ahí no llegamos a todo. Ya enseguida nos vamos porque es casi la una. En el caso de pedidos de información que involucran datos personales, acá ponen un ejemplo, por ejemplo, cuando se habla de personas adoptadas, ¿qué sucede? A ver, una cuestión general y el caso en particular. Cuando yo les contaba a ustedes que la agencia es al mismo tiempo el órgano de control de la Ley de Acceso a la Información Pública y la ley de control de la Ley de Datos Personales, eso no es casualidad que sea así en el mundo, en los lugares donde ocurre. Porque casualmente una de las excepciones que traen todas las leyes es no dar información cuando se vulneren datos personales. Por supuesto que esta excepción nosotros la manejamos con muchísimo cuidado. De hecho, tenemos una resolución general de criterios en donde el dato personal vinculado con un funcionario público, con una figura pública, no tiene el mismo nivel de protección. Esto está dicho en nuestras resoluciones. Pero es cierto que a veces puede haber información en poder del Estado que sea información que contenga datos personales. Y nosotros en esos casos, cuando puede haber una colisión, interviene también nuestra otra dirección, la Dirección de Datos Personales, para dar su opinión. Si las dos direcciones están de acuerdo, en general el que firma, digamos, la última instancia, que soy yo, las resoluciones, sale con el acuerdo de las direcciones. Si hubiera divergencia, la decisión la toma la dirección de la agencia directamente. No me quiero referir al caso puntual, porque puede tener distintos matices para analizarse, y no me parece, pero la regla general es esta que yo les digo. Y con esto Eduardo, ya me tendría que ir yendo en ratito, Diego, si les parece. Sí, ya, bueno, muchísimas gracias. La última pregunta que nos quedó es si existe o se da publicidad desagregada sobre las temáticas de las solicitudes, más allá de a qué ministerio se realizan. Me parece que iba dirigido a cuando... No, esa es una pregunta muy buena. Esa es una muy buena pregunta. Estamos tratando de trabajar en sistematizar cuáles son los pedidos que se hacen de información, e inclusive tratar de hacer que en nuestro sitio se pueda encontrar qué resoluciones tomamos vinculados a una determinada temática. ¿Se entiende lo que digo? Pero bueno, estamos todavía trabajando. En nuestro buscador, si ustedes, digamos, hemos avanzado un poquito, no lo encuentro, digamos, no lo puedo ofrecer desagregado. Por ejemplo, yo decía, el Ministerio de Transporte es al que más información le pidieron. Bueno, ¿qué tipo de información le pidieron al Ministerio de Transporte? Eso no lo tenemos desagregado todavía. Lo que sí tenemos es que por ahí en algún caso, cuando ustedes en nuestro buscador, que lo diseñaron en nuestra Dirección de Informática e Innovación desde la agencia, pueden poner alguna palabra y por ahí les salen las resoluciones vinculadas con el tema que están buscando. Pero eso todavía está en fase de perfeccionamiento, digamos. Muchas gracias, Eduardo. Muy buena la charla y mucha participación de la gente. Ojalá que haya sido útil. Veo que hay mucha participación. Cuando hay muchos periodistas les digo lo mismo. Sigan lo que hace la agencia, pero no por lo que hace la agencia, sino para involucrarse más con la utilización y la defensa de este derecho, que es un derecho fundamental. Y es fundamental no desde un punto de vista jurídico, es fundamental para el Estado de Derecho y la democracia. Así que gracias por tenernos. Muchas gracias, Eduardo.